Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy vamos a ver qué alimentos debemos evitar o reducir en la dieta cuando tenemos problemas con la vesícula. La vesícula biliar es una pequeña bolsita que se encarga de almacenar la bilis, es decir, aquellos jugos que prepara el hígado para favorecer la digestión principalmente de las grasas. Por lo tanto, cuando esa vesícula falla o no funciona adecuadamente o tenemos que extirparla, ¿qué ocurre? Pues que la digestión de las grasas ya no es igual que era anteriormente. Tenemos que adaptarnos, ¿no? Un poquito, el cuerpo se adapta a mantener cierta cantidad de grasa en la dieta, pero cualquier exceso que tengamos en el aporte de grasas a través de la dieta nos va a generar malestar, náuseas, por ejemplo, dolor de tripa, malas digestiones, esteatorrea, que es aparición de grasa también en las heces. Por lo tanto, ya estamos viendo un poco, ¿no?, por dónde iría ese tratamiento dietético cuando tenemos vamos a decir, una vesícula que no funciona muy bien o después de extirpar esa vesícula biliar. Tenemos, por supuesto, que reducir o evitar el consumo de alimentos excesivamente ricos en grasa y tratar de repartir, ¿no?, la grasa de la dieta en diferentes comidas para que aparezca en pequeñas cantidades y que la toleremos más fácilmente. De esa manera vamos a conseguir poder aportar suficiente cantidad de grasa a nuestro cuerpo para que la utilice allá donde sea necesario, que tiene muchísimas funciones también la grasa que obtenemos a través de la dieta, a nivel cerebral, membranas celulares, síntesis de hormonas, especialmente hormonas sexuales, es decir, la escasez total de la grasa de la dieta tampoco es recomendable, exclusivamente durante el periodo de la operación. En ese caso sí tenemos que reducir un poco más en el postoperatorio, pero después poco a poco iremos valorando esa tolerancia a las grasas de la dieta. Hay alimentos que se pueden reducir fácilmente su contenido en grasa y sin embargo hay otros en los que no podemos reducirlo. Imaginaros, el aceite de oliva, es 99% grasa. ¿Es beneficioso? ¿Debemos incluirlo en la dieta de una persona con problemas biliares? Sí, pero ¿cómo? En menores cantidades cada vez que hacemos una ingesta de alimentos. Cuando se tienen problemas de vesícula, como os digo, se recomienda reducir la cantidad de grasa de la dieta. Podemos comenzar por reducir la grasa de los lácteos. Generalmente en las recomendaciones habituales se recomiendan los lácteos enteros porque son más saciantes y reducen el contenido en algunos casos de azúcares añadidos con una función tecnológica para obtener la textura de los yogures, por ejemplo. Sin embargo, en este caso es prioritario, o podríamos decir que es más beneficioso, el consumo de los lácteos desnatados que de los lácteos enteros, porque así jugamos con esa porción de grasa para añadirla de otra manera, con otros alimentos que también resultan beneficiosos. Cuando se tienen problemas biliares se recomienda reducir el consumo de huevos. Ojo, reducir, no eliminar. Si nosotros necesitamos o queremos preparar, por ejemplo, una tortilla, podemos aprovechar el contenido proteico y reducir la cantidad de yemas más claras, menos yemas. Por ejemplo, 2 huevos con una yema y ya estamos reduciendo la cantidad de grasa que contiene esa tortilla. Porque el huevo, la parte de la yema, la parte amarilla, es la que concentra la grasa. La parte blanca, la clara, no contiene prácticamente nada de grasa, su contenido es mayoritariamente proteico, algo que debemos mantener y en este caso
Además, favorecemos la absorción de esas proteínas cuando el huevo tiene yema también. Lo ideal sería el huevo entero, pero en este caso 2 huevos, o sea 2 claras, una yema, también sería una buena proporción para reducir la grasa y mejorar el aporte de proteínas. También se debe evitar, y en este caso nos ajustamos también a las recomendaciones de dieta saludable, de alimentación saludable, evitamos el consumo de embutidos, sobre todo de derivados cárnicos y de aquellas carnes que tengan un mayor contenido en grasa. Si es grasa visible, la recortamos antes de cocinar y ya estamos reduciendo ese contenido graso de los alimentos. Además, deberíamos limitar en parte el consumo de pescados azules, no eliminar al igual que el huevo, pero sí limitar. Si yo consumo, imaginaros, 3 veces a la semana pescado azul, igual lo tengo que dejar en una vez y el resto pescado blanco. A la hora de preparar los alimentos, las técnicas culinarias también tienen especial importancia. Prohibidas en este caso las frituras porque aumentan el contenido graso de los alimentos, en los rebozados principalmente, que absorben esa grasa de las frituras, y también estarían desaconsejadas las recetas que se elaboran con salsa, porque al preparar las salsas generalmente se añade mayor cantidad de aceite. Aunque sea saludable el aceite, hemos dicho que debe estar presente en pocas cantidades. Por ejemplo, desgrasar salsas, desgrasar cocidos, sopas. Antes de consumirlos, enfriar, quitar la capa de grasa, también ayuda a mejorar la variedad en las dietas, en el aporte de diferentes recetas, preparar los alimentos de diferentes maneras. Las maneras o las técnicas culinarias principales deberían ser el vapor, la plancha, el horneado, que nos permiten quitar parte de esa grasa porque se queda, pues retenida en la sartén o en el vapor en el cestillo, por ejemplo. No es lo mismo cocinar una rodaja de salmón al vapor, que parte de esa grasa se queda en el líquido debajo del cestillo del vapor, si no, fijaros como ese agua tiene gotitas flotando, que hacerlo a la plancha. En este caso no estaría aconsejado porque la plancha, cuando ese salmón suelta esa grasa, sigue recociéndolo en esa misma grasa, es decir, no la eliminamos, sino que la estamos concentrando de alguna manera. Y ahí tendríamos, por ejemplo, diferentes formas de preparar un alimento graso. En una, concentrando la cantidad de grasa, y en la otra, eliminando lo que se pueda ir desprendiendo de ese pescado, de ese salmón, durante la cocción. Por lo tanto, la forma de cocinar los alimentos tiene mucha importancia también cuando tenemos problemas de digestión de las grasas porque está afectada la vesícula biliar. Otra recomendación suele ser disminuir el consumo de alimentos que activen o que estuviesen, vamos a decir, activando la síntesis de esas sales biliares, o sea, el proceso de digestión. Suelen ser alimentos ricos en sal, alimentos picantes o estimulantes como el café o el té. Y aquí vamos a otro tipo de alimentos, unido un poquito a esto que os estoy diciendo, que también nos provocan esa secreción de jugos gástricos a veces y de activación de la digestión, que podrían ser los alimentos ricos en sal, en grasas poco saludables, es decir, alimentos ultraprocesados, que estarían por supuesto totalmente desaconsejados porque no somos capaces de valorar exactamente la cantidad de grasa ni de sal que nos aportan. Sí es verdad que debe venir reflejada en el etiquetado, pero es muy difícil calcular bien esas cantidades dentro de un patrón alimentario variado. Así que vamos a priorizar el consumo de alimentos naturales antes que alimentos procesados. Además que la calidad de las grasas que obtenemos es muy inferior a si utilizamos, por ejemplo, otro tipo de grasas como el aceite de oliva, que nos puede resultar mucho más beneficioso. Es decir, en general,
La dieta debe ser baja o controlada en grasas, de manera que nos favorezca la digestión, pero que al mismo tiempo no tenga efectos secundarios por esa restricción de las grasas en la absorción de algunos nutrientes como las vitaminas o en la síntesis de de aquellos lugares del cuerpo donde hagan falta ese aporte de grasas, como por ejemplo también los ácidos grasos omega 3, que serían también fundamentales para la síntesis de las membranas celulares. Es decir, todo es muy complejo y cuando hacemos una restricción de algún nutriente tenemos que valorar también esos posibles efectos secundarios para mantener el aporte necesario dentro de ese tratamiento dietético. Así que espero que os haya gustado el vídeo, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.